Buenas, buenas, ¿están? Buenas tardes. Hola, hola. Hola a todos, ahí los veo, ahora sí. Bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Por el momento, perfecto. Ay, me costó, no saben. De las dos acá sentadas me costó horrores. Pero venimos bien, venimos bien. Bien, chicos, quedamos con psicología de la Gestalt, ¿sí? Vamos a ver si terminamos el módulo. Eh, Les habilité, tienen módulo número 3 también habilitado, todo lo que es salud mental. Vamos a hablar de esta psicología del origen del contexto un poco, ¿sí? Nos vamos a que nació en Alemania al comienzo del siglo XX, o sea, alrededor de 1910, por ahí, ¿sí? Acá tenemos a Koffer, a Kohler, ¿sí? Que ellos reaccionaron en contra de lo que era el estructuralismo, que es una corriente que decía que la mente podía estudiarse descomponiéndola en parte, como si fuese una máquina, ¿sí? La psicología de la Gestalt afirmó todo lo contrario, en realidad, ¿sí? De que el todo, a ver esta frase si la conocen, de que el todo es más que la suma de sus partes. ¿La han escuchado alguna vez o no? Eso en realidad, ¿saben lo que significa? Que cuando percibimos nosotros algo, ¿sí? No lo vemos como elementos separados, sino que como una forma, como un conjunto completo con sentido propio. Entonces, ¿qué significa en realidad? Gestalt es una palabra, bueno, alemana obviamente, que significa forma, figura o configuración, ¿sí? Que se refiere a cómo la mente organiza los estímulos que nosotros percibimos para darles sentido, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un conjunto de puntos, ¿sí? Que forma un círculo, ¿sí? Tu cerebro no ve puntos sueltos, sino que ve una figura completa de un círculo. ¿Se entiende? O sea, percibimos una forma total, ¿sí? No partes aisladas. Entonces, en lo que es la psicología de la Gestalt, tenemos esta, la ley de la percepción o las leyes de la percepción Gestalt, ¿sí? Que acá los psicólogos de esa corriente que identificaron leyes o principios que explican cómo organizamos lo que nosotros percibimos. Ahí tenemos la ley de la proximidad, ¿sí? Que como les dije, tendemos a agrupar los elementos que están cerca entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven una fila de puntos, por ejemplo, vamos a suponer 3 puntos, un espacio, 3 puntos, un espacio, 3 puntos, un espacio, ¿ustedes qué perciben? Grupos de puntos, ¿sí? No 9 puntos separados, porque lo que están cerca se ve como una parte del mismo conjunto. Y después está, por ejemplo, la ley de la similitud, que es cuando nosotros agrupamos los elementos que son similares en forma, en color o en tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si en una hoja, vamos a suponer, ¿no? Hay círculos y cuadrados, nuestra mente, ¿qué hace? Agrupará los círculos entre sí y los cuadrados entre sí, aunque estén mezclados esos círculos y esos cuadrados, ¿sí? Y después hay otra ley que es la ley de continuidad, que es cuando percibimos nosotros las líneas o las figuras de forma suave y continua, evitando cortes bruscos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven una línea curva que está interrumpida por un objeto, nuestro cerebro, ¿qué hace? Imagina que esa línea continúa por atrás de ese objeto que no la vemos, ¿sí? Y hay otra que se llama la ley de cierre, ¿sí? Es cuando una figura no está completamente cerrada, que la mente nuestra tiende a completarla.
¿sí? Por ejemplo, si ven un círculo con una parte abierta, ¿sí? Lo seguimos viendo como un círculo completo, ¿bien? Después está esta, que es la ley de figura-fondo, ¿sí? La figura es lo que destaca y el fondo es lo que queda detrás de esta obra, en realidad, ¿sí? ¿Ustedes qué perciben primero? Les pregunto, en esta imagen. Porque puede ser dos caras enfrentadas o un jarrón, ¿no? Bueno, esta se llama el jarrón de Rubín, ¿sí? Que podemos ver este jarrón blanco, acá en el medio, ¿sí? Que sería la figura en realidad, o dos rostros negros enfrentados, que es el fondo, ¿sí? Y la percepción nuestra va a cambiar según lo que elegimos ver, ¿sí? Porque si yo veo los dos rostros enfrentados, mi fondo es el blanco, es el jarrón. Y si yo veo el jarrón, mi fondo son los negros, las caras negras, ¿sí? Después está este, insight, o comprensión repentina, se llama. ¿Qué significa? El insight es cuando una persona resuelve un problema de repente, ¿sí? Pero al comprender la situación en su conjunto, que es lo que hizo Kohler con los chimpancés. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El chimpancé que quería alcanzar la banana que estaba colgada y después de intentarlo sin éxito, saltando y demás, juntó palos, ¿sí? Armó como una herramienta para poder alcanzar esa banana. Entonces, no fue ensayo y error, fue una comprensión, en realidad, súbita de la solución. Y en los humanos ocurre algo similar. Cuando no podemos resolver un problema, ¿sí? Y de pronto se nos prende esa lamparita, insight, ¿sí? Después está esta, la percepción de movimiento. Y ahí no lo van a ver porque está chiquitita, pero yo si se las agrandaría, van a notar en algún punto como que se mueve. Em, que Witterman lo descubrió, Max, ¿sí? Que también se llama fenómeno Pi, ¿bien? Que demuestra cómo nuestro cerebro percibe movimientos aunque haya solo una imagen estática, ¿sí? ¿Qué pasa con las películas? ¿Qué pasa con los dibujitos animados que no son movimientos reales? Son imágenes en realidad fijas que cambian rápido, pero nuestra mente las interpreta como un movimiento continuo, ¿sí? Y obviamente que hubo mucha influencia en la terapia de la Gestalt, ¿sí? Más adelante va a aparecer lo que es Peirce, ¿sí? Que tomó los principios de esa corriente y creó lo que es la terapia de la Gestalt, que es una forma de psicoterapia que está centrada en el vivir en el aquí y en el ahora, en tomar conciencia de las emociones y los pensamientos presentes y asumir la responsabilidad personal de lo que sentimos y lo que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, un paciente, ¿sí? Que siempre culpa a otro por su malestar, ¿sí? Quiero que se lo imagine. En la terapia de la Gestalt, ¿qué aprendería ese paciente? A reconocer su papel en la situación, a centrarse en cómo se siente en ese momento, no solo en el pasado, ¿sí? Y obviamente que la Gestalt tuvo otras influencias, porque no solamente influyó, no influenció, influyó, perdón, en lo que es la terapia, sino también en el arte, ¿sí? Como nosotros percibimos formas y composiciones visuales, eh, en el diseño, en la publicidad, ¿sí? En cómo, digamos, captar la atención del observador usando la percepción visual y en la educación, ¿sí? Cómo aprendemos nosotros al comprender los contenidos como un todo, ¿sí? No como fragmentos aislados.
¿sí? Por ejemplo, en el diseño gráfico, los logos muchas veces juegan con la ley figura-fondo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Ok, bien. Les voy a compartir un videito de la Gestalt. Voy a dejar de compartir esto. Como venimos viendo, con tantas ventanas abiertas, estoy haciendo un lío. Ahí lo encontré, acá. Así podemos observar. Apago la cámara por el La internet. Escuela de a la Educación, elaborado por Bien, ¿se vio bien? ¿Se escuchó bien? De 10. Igual está en el campus virtual, ¿no? Sí, para que ustedes lo vean. Bien, ¿avanzamos? No nos queda mucho. Vamos con memoria. Qué importante el tema de la memoria. ¿Sí? La memoria es en realidad una función cognitiva superior, ¿no? Que nos permite a nosotros registrar, nos permite almacenar. Ok, Shirley. Bien, por eso en el campus también está el video que ahora de paso nos vamos a comprobar a ver si se los habilité. Denme un segundito y arrancamos con ese tema bien. Bueno, siempre que el internet me acompañe, porque últimamente el internet, chicos, no sé qué le pasa. Ahí está. Ahora sí, ustedes mayo. Mayo, 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 mayo. A ver que lo voy a corroborar que esté en el campo virtual. Me fui ya en el modo. Sí, ya se los habilité. Está todos los videitos en el campo. Le decía que la memoria nos permite a nosotros registrar, dije, almacenar y recuperar la información, ¿no? ¿Sí? Gracias a esa memoria nosotros aprendemos. Nosotros podemos reconocer personas, lugares, ¿sí? Recordar experiencias, adquirir conocimiento, realizar actividades también cotidianas. Entonces, la memoria trabaja también en conjunto con otras funciones cognitivas como es la atención, como es la percepción, como es el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si una persona no presta atención a una explicación, le va a ser más difícil que la pueda recordar después o no, ¿sí? Entonces, a nosotros la memoria nos permite aprender nuevos conocimientos, reconocer experiencias personales, ¿sí? Reconocer, como dijimos, objetos y personas, desarrollar hábitos y habilidades, realizar tareas cotidianas, mantener conversaciones, ¿sí? Y también construir nuestra identidad personal, ¿sí? Ahora, hay procesos básicos de la memoria, ¿sí? Porque la memoria funciona mediante estos tres procesos fundamentales: codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Qué significa esto? Codificación es el primer pasito, recordar cosas. Consiste la codificación en recibir la información, ¿sí? Y transformarla para que pueda ser almacenada. Que en esa etapa de codificación, ¿quién interviene? La atención y la percepción, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que escuche una clase sobre primeros auxilios, vamos a suponer. Si presta atención y comprende la explicación, la información va a poder ser codificada. Después viene el almacenamiento, que es un proceso mediante el cual la información está codificada, se conserva en el cerebro durante un determinado tiempo, ¿sí?
dependiendo del tipo de información, puede permanecer segundos, días o incluso toda la vida. ¿Sí? Por ejemplo, guardar en nuestra memoria una fecha importante. ¿Sí? O un número de teléfono. ¿Bien? Y después está la recuperación. La recuperación es simple, a ver, ¿en qué va a consistir? En recordar la información está almacenada cuando la necesitemos. Ahora, esa recuperación puede ser espontánea, ¿sí? El recuerdo aparece sin ningún esfuerzo, pero también puede ser por evocación, ¿sí? Cuando se intenta recordar algo voluntariamente, digamos, o por reconocimiento, que la información aparece cuando vemos o cuando escuchamos por ahí estímulos conocidos, ¿sí? Ahora, hay diferentes también tipos de memoria según la duración. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Un poquito? Memoria sensorial, memoria a corto plazo, largo plazo. Yo creería que sí. ¿Sí? La memoria sensorial es el primer nivel de almacenamiento. ¿Sí? Retiene, vamos a decir, lo que sería la información durante poco tiempo. Son milisegundos o pocos segundos. ¿Sí? Que la función que tiene es permitir que el cerebro decida qué información es importante. ¿Sí? Que esta memoria sensorial en realidad se divide en dos. ¿Sí? Memoria, a ver si la recuerdan, memoria icónica y memoria ecónica. La memoria icónica está relacionada con la vista, ¿sí? Conserva imágenes durante aproximadamente un segundo. Por ejemplo, cuando vemos pasar un auto y durante un instante seguimos viendo su imagen. En cambio, la memoria ecónica tiene que ver con el oído, ¿sí? Conserva sonidos durante unos segundos. Alguien dice un nombre y aunque ni prestemos atención, podemos repetir lo que dijo por el sonido, porque el sonido permanece unos segundos en la memoria. ¿Sí? Después tenemos memoria a corto plazo, que también se llama la memoria del trabajo, ¿sí? Que es la capacidad para mantener una pequeña cantidad de información durante un tiempo breve. 15, 30 segundos aproximadamente, mientras nosotros lo utilizamos. ¿Sí? Vamos a decir que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada. ¿Bien? La utilizamos, por ejemplo, para resolver problemas, para mantener una conversación, para leer comprendiendo lo que dice el texto, ¿sí? O para realizar, por ejemplo, cálculos mentales. ¿Sí? No sé, por ejemplo, yo les di un número de teléfono y ustedes lo tienen que retener hasta escribirlo. ¿Sí? Bien, o les doy una dirección. Bien, o que hagan una cuenta mental. ¿Sí? Entonces, esta memoria del trabajo es una parte, digamos, de la memoria a corto plazo, que no solo almacena información, sino también que la manipula. Por ejemplo, mientras nosotros realizamos una suma mental, ¿sí? Nosotros mantenemos los números en la memoria, ¿sí? Y efectuamos la operación al mismo tiempo. Eso es la memoria del trabajo. ¿Sí? Ustedes se imaginan la cuenta, ¿no? En su mente. ¿Sí? Entonces estamos manipulando la mente. En cambio, la memoria a largo plazo, ¿sí? Es aquella que almacenamos información durante meses, durante años, incluso durante toda la vida, ¿no? Oh, no te puedo creer. Se me actualizó el teléfono y me perdí todo. No lo puedo creer. Bien, ya me irrité. No, escuchen, esta memoria a largo plazo tiene esa, ¿cómo decir? Esa capacidad, ¿no? De
prácticamente ilimitada, ¿sí? Que esa memoria a largo plazo en realidad se divide en dos grandes grupos. A ver si se lo acuerdan. Memoria declarativa o memoria explícita, ¿sí? Y está la memoria no declarativa o la memoria implícita, ¿sí? La memoria declarativa o memoria explícita, ¿sí? Es la información que nosotros podemos recordar de forma consciente y expresarla con palabras, ¿sí? Esa memoria declarativa se divide en memoria episódica, ¿sí? Que guarda recuerdos personales, ¿sí? Responde a esa pregunta de qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, ¿sí? Por ejemplo, se recuerda el primer día de escuela, un cumpleaños, un viaje familiar. Memoria semántica, que almacena conocimientos generales, ¿sí? Que no depende de nuestra experiencia personal, ¿sí? Saber que Buenos Aires no es la capital de Argentina, ¿sí? O saber que el corazón bombea sangre, ¿sí? Y después está la memoria no declarativa implícita, que es una memoria automática, ¿sí? No requiere ningún esfuerzo consciente, que incluye lo que son hábitos y lo que son habilidades, ¿sí? Que ahí tenemos la memoria procedimental, ¿sí? Que permite aprender todo lo que es movimientos, habilidades, y una vez aprendidos, se realizan casi de forma automática, ¿sí? Andar en bicicleta, escribir, conducir el auto, no sé, tocar un instrumento, que aunque pase mucho tiempo por ahí sin realizar esa actividad, suele recuperarse con mucha facilidad, ¿sí? Y después tenemos la memoria según la proximidad o la lejanía de los hechos recordados. Eh, Según la proximidad del recuerdo, tenemos lo que es la memoria inmediata, ¿sí? O corto plazo, como dice ahí, que es la que retiene la información durante unos segundos o minutos, ¿sí? Recordar una indicación porque recién la escuché. Y la memoria remota, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, nos permite recordar acontecimientos ocurridos hace muchos años, ¿sí? Recordar, no sé, un día de clase en la primaria, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurrió. O el nacimiento de un hijo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Seguro? Ahora, ¿por qué yo les estoy dando esto? Para decir, ¿qué tiene que ver todo esto con nada que ver? Sí, con las alteraciones o las patologías de la memoria, ¿sí? Porque las alteraciones de la memoria, ¿ustedes saben cómo se llaman? ¿La han escuchado decir? Amnesia. Tengo amnesia, tengo olvidos, ¿sí? Amnesia, ¿sí? Que acá tenemos, por ejemplo, lo que es la amnesia anterrógrada, ¿sí? Que es cuando la persona no puede formar nuevos recuerdos después de una lesión cerebral, ¿sí? O un traumatismo o alguna enfermedad, ¿sí? Donde la persona puede recordar perfectamente hechos antiguos, ¿sí? Pero olvida rápidamente lo que acaba de suceder, ¿sí? O sea, puede ser que un paciente esté conversando con ustedes, acompañante terapéutico, durante 10, 15 minutos, ¿sí? Y minutos después vuelven a presentarse porque no lo recuerda, porque no se acuerda que hayan hablado con ustedes, ¿sí? Puede ser porque tiene enfermedad de Alzheimer, puede haber tenido un traumatismo del cráneo, lesiones en el hipocampo, ¿sí? Pero también está la amnesia retrógrada, perdón, ¿sí? Donde acá la persona pierde recuerdos, pero ocurridos antes de esa lesión o de esa enfermedad, ¿sí? O sea, generalmente recuerda mejor los acontecimientos más antiguos que los recientes.
¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene un accidente, que no recuerda el día del accidente ni los días previos, pero sí recuerda toda su infancia, ¿sí? Y tenemos la amnesia anterretrógrada, que son, digamos, combina estas dos alteraciones anteriores, anterrógrada y retrógrada, ¿sí? La persona no recuerda hechos del pasado, pero tampoco puede formar nuevos recuerdos, ¿sí? Que es una alteración muy incapacitante, digamos, ¿sí? Después hay otras, en los abuelos se ven muchísimos casos así, ¿sí? ¿Sí? Después vamos a ver lo que es las demencias, eh, cuando vemos envejecimiento, eh, y lo que son patologías, eh, perdón, envejecimiento normal y envejecimiento patológico, ¿sí? Eh, y otras por ahí, hay otras alteraciones por ahí de la memoria, por ejemplo, la hipoamnesia, que esa es en realidad la disminución de la capacidad para recordar, que pasa mucho en adultos mayores o cuando estamos muy estresados o cuando tenemos depresión, ansiedad, sigo muy cansado. Eh, el Alzheimer. Hay otra que se llama hiperamnesia, ¿sí? Que en realidad es un aumento exagerado de la capacidad de recordar, ¿sí? Que por ahí se ven algunos trastornos neurológicos y episodios maníacos. Está paramnesia, que esa es, la persona, digamos, llena los vacíos de memoria, inventando relatos sin intención de mentir en realidad, ¿sí? Que es frecuente también en algunas demencias y en algunos síndromes. ¿Y por qué les doy esto? Porque ustedes, ¿sí? Tienen un rol acá, como acompañantes terapéuticos frente a pacientes que tienen alteraciones en la memoria. Eh, Ustedes tienen que favorecer la autonomía, dijimos, ¿sí? Y la singularidad del paciente. Eh, entonces, la función, ¿sí? O las funciones, por decirlo de alguna manera, eh, incluye esto de observar y registrar los cambios en la memoria también, ¿sí? Eh, ah, bueno, a algunos le pasa, ¿sí? Igual después lo vamos a analizar a ver si es normal, ¿sí? O es parte del envejecimiento patológico o un envejecimiento normal. Por encima le dije viejo, qué mala que fue. Perdón, Darío, te queremos. No, em, les decía que nosotros como acompañantes terapéuticos, más allá de observar, de registrar estos cambios en la memoria, eh, tenemos que favorecer todo eh, lo que son las rutinas estables, ¿sí? Para disminuir la confusión de ese paciente, ¿sí? Se puede utilizar calendarios, se puede utilizar agendas, no sé, relojes, carteles que los ayude por ahí con el tema de la orientación, ¿sí? Siempre manteniendo una actitud paciente, porque por ahí vamos a tener que repetir muchas veces lo mismo, ¿no? Evitando esto de confrontarlos o ridiculizarlo cuando el paciente por ahí se olvida algo, ¿bien? Y cualquier cambio importante, obviamente, lo tenemos en la memoria, en este caso que estamos hablando de eso, o en su comportamiento, ¿no? Informar a todo el equipo, ¿sí? Interdisciplinario. Eh, Antes de avanzar, sí, porque viene aprendizaje, quiero decirles, lo que puse yo, recordar, ah, voy a recordar las cosas y ya lo hice. Bueno, a veces nos pasa, pero eso también puede ser por agotamiento, por cansancio, por estrés, que uno por ahí se olvida de lo que hizo, ¿sí? Y lo vuelve, que lo quiere hacer nuevamente, ¿sí? Y después llega y dice, ah, ya lo hice, ah, ya tendí la ropa, ah, ¿sí? Em, a ver,
nosotros tenemos en nuestra memoria estructuras que están involucradas, ¿sí? Hay procesos. Tenemos el hipocampo, a nuestro cerebrito, que, que juega un papel bastante, bastante importante, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes conocen lo que es el hipocampo o quieren que pongamos una foto? ¿Sí? ¿Sí o no? Buscamos, si no enseguida. Decir que hoy tenemos Google que nos salva de todo. Ay, ¿cómo voy a poner acá imágenes? ¿Por qué no me aparece cerebro? Imagen. Ahí está. Porque si no, ahí está. Ahí les voy a compartir la pantalla total. ¿A dónde están ustedes? Acá. Ya se me fue. Ah, a ver si lo pueden ver. Bien. Bien. Esta partecita que se ve en celeste o en verde dentro de nuestro cerebro, esta es la parte de atrás de nuestro cerebro, está la parte frontal. Esto es el hipocampo. Acá se ve mucho mejor en esta. Eso es el hipocampo. El hipocampo es una estructura, ¿sí? Eh, ubicada en lo que es el lóbulo, perdón, temporal, ¿sí? Que pertenece al sistema límbico, que es fundamental para la formación de los nuevos recuerdos y para el aprendizaje. Porque la función que tiene el hipocampo es que convierte la información reciente en recuerdos duraderos, ¿sí? Y además de eso, participa en lo que es la memoria declarativa, que era la memoria episódica y semántica, ¿sí? Y también interviene en la orientación espacial. ¿Qué pasa cuando hay una lesión, por ejemplo? El hipocampo se daña, ¿no? La persona ahí puede presentar lo que era la amnesia anterrógrada, ¿sí? La dificultad para formar nuevos recuerdos, aunque conserve esos recuerdos antiguos, ¿sí? Después tenemos la corteza prefrontal que se encuentra en la parte anterior de lo que es el lóbulo frontal, que es una de las áreas más desarrolladas de nuestro cerebrito humano, ¿sí? Que tiene las funciones de la memoria del trabajo, de la organización, la planificación, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el control de impulsos, la atención también, ¿sí? Que esta región nos permite mantener información mientras realizamos una tarea, ¿sí? ¿Qué sucede si se lesiona? Aparecen las distracciones, por ejemplo, o la dificultad para organizar actividades, o problemas para seguir instrucciones, ¿sí? O las conductas impulsivas también, ¿sí? Y después tenemos la amígdala, que ahora se las voy a poner para que ustedes la vean. Amígdala, la había escrito mal, no se me ríe. Acá le ponemos, que también es parte de nuestro, van a poner la cámara sin querer, ahí está, de nuestro cerebrito, ¿sí? Que también forma parte del sistema límbico, ¿sí? Que es esta pequeña estructurita roja que ustedes ven acá, ¿sí? Acá también la ven, ¿sí? A ver si hay otra foto, acá bien chiquitita, esa es la amígdala, ¿sí? En nuestro cerebro. Que la función principal es eh, relacionar la memoria con las emociones, ¿sí? Porque ella procesa todo lo que son las emociones, como es el miedo, como es la alegría, como la tristeza, que ahora vamos a ver qué son las emociones. También participa en la respuesta de alerta y supervivencia, es la que nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a esto o corremos? ¿Sí? Bien, ¿nos enfrentamos al que nos está robando la cartera en el semáforo o dejamos que se la lleve? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Es la supervivencia, ¿sí?
Y es también la que favorece que nosotros recordemos acontecimientos emocionalmente significativos. ¿Sí? Por ejemplo, muchas personas recuerdan exactamente dónde estaban cuando ocurrió un hecho muy, muy importante, un hecho muy impactante, porque la emoción intensa que vivió fortaleció ese recuerdo. ¿Sí? Y tiene relación también con el aprendizaje, porque las experiencias cargadas de emociones suelen recordarse mejor que aquellas sin ninguna importancia afectiva. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? Em, el cerebelo, obviamente. Ahí ponemos la imagen, que está aquí atrás, ¿no? Vamos, así aprendemos todo. De paso, anatomía y fisiología, un poquito. Bien, el cerebelo está aquí, o aquí, como ustedes quieren ver, aquí. Este se ve mejor, ¿sí? Es esta partecita que sobresale acá de la mollequita de atrás, vamos a decirlo así. Bueno, el cerebelo, que está ubicado en esta parte posterior e inferior del cerebro, es el que participa, ¿sí? Principalmente, ¿no? Del control del movimiento, ¿sí? Pero que cuando uno se cae y se golpea, por ahí se marea acá atrás, ¿sí? Estamos medio, bueno, no sé si alguna vez se golpearon, pero cumple también un papel importante lo que es la memoria procedimental, ¿sí? Porque tiene las funciones, además de la coordinación motora, del equilibrio, del aprendizaje de los movimientos y de la automatización de nuestras habilidades, ¿sí? Por eso, gracias a nosotros aquí, al cerebelo podemos aprender, podemos realizar automáticamente actividades como dijimos antes, conducir un auto por ahí, o escribir, o nadar, o tocar un instrumento, o caminar, o andar en bicicleta, ¿sí? ¿Sí? Y aunque pasen muchos años, como le dije antes, mucho tiempo sin practicar esa habilidad, uno suele recuperarse rápidamente esa habilidad, porque permanece ahí almacenadita esta memoria procedimental, ¿sí? Ahora, hay factores que afectan la memoria. Uno era la edad, ¿sí? El envejecimiento, con el envejecimiento, es normal, que algunos procesos de memoria se vuelvan más lentos, ¿sí? Que afecta a lo que es memoria inmediata, memoria episódica y la velocidad para recuperar esa información, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, esos procedimientos, no, esos conocimientos generales, ¿sí? Y las habilidades ya aprendidas suelen conservarse durante muchísimos años, ¿sí? A ver, un adulto mayor puede olvidarse dónde dejó las llaves, sí, pero puede recordar perfectamente cómo cocinar una receta que preparó hace 350.000 años atrás, ¿sí? También, además de la edad, ¿qué más puede afectar la memoria? El estrés y las emociones, ¿no? Porque las emociones influyen directamente sobre nuestra memoria, ¿sí? Un estrés moderado puede mejorar el aprendizaje, la atención. Por ejemplo, estudiar para un examen genera un nivel de actividad, ¿sí? Que favorece la concentración. Pero el estrés intenso, el estrés prolongado, ¿sí? Puede producir esto, los olvidos frecuentes, la dificultad para concentrarse, los problemas para aprender, ¿sí? Entonces, cuando el estrés es muy intenso, sí, aumenta todo lo que es la producción de cortisol. Esa hormona afecta el funcionamiento del hipocampo. Entonces, una persona muy, muy, muy nerviosa, ¿no? Durante un examen, puede olvidar información que sabía perfectamente. Y después decimos, ¿cómo me olvidé de eso? En ese momento no te sale. Y no te sale.
y vos sabés que la sabés, pero no te sales tanto el estrés que está pasando, que es como que se hace el bloqueo mental, ¿sí? Después el sueño también afecta a nuestra memoria, ¿sí? Dormir, chicos, adecuadamente es indispensable para consolidar los recuerdos, ¿sí? Mientras nosotros dormimos, el cerebro, ¿qué hace? Organiza información. Esa información que nosotros aprendimos durante el día, la almacena en la memoria a largo plazo, ¿sí? Por eso esto de dormir poco provoca menor atención, dificultad para aprender, olvidos y bajo rendimiento, ¿sí? Por eso un estudiante, por ejemplo, que estudia toda la noche sin dormir, suele recordar menos información que el que duerme bien después de estudiar, ¿sí? A mí al principio, yo hace 4 años y medio que doy clases, imagínense que esto yo ya más que de memoria me lo sé, pero al principio yo soñaba con lo que daba clases en el día. No, yo dije, me estoy volviendo loca, dije, estoy estresada hasta las manos. No, estaba aprendiendo. Mi cerebro, ¿qué hacía? Captaba toda esa información que yo había dicho durante el día. Pero yo al principio dije, estoy re loca. O sea, no puedo estar soñando con lo que hablé todo el día. Yo no fui al médico, no, no se rían. Me había agarrado toda una urticaria en el cuerpo, así porque dije, no, estoy mal. Eh, y es esto, ¿sí? Imagínense realizar una actividad todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Que hace, por eso 2 por 3 cambio el temario, porque yo me vuelvo loca. Digo, no, yo otra vez repetí todo lo mismo, ya no quiero más. ¿Sí? 6 aperturas durante todo el año, y ya 4 años y medio, para mí esto no, es mucho. Pero es mucho mejor, por eso a mí cuando me dicen, no, yo estudio toda la noche, ¿sí? Y después voy a rendir. No te sirve, ¿sí? Más vale estudiar la tardecita, noche, te dormís, ¿sí? Te levantás y te vas a rendir. Es lo mejor que pueden hacer. Y después otra cosa que afecta a la memoria es la alimentación y nuestra salud, ¿sí? Porque nuestro cerebro, ¿qué necesita? Nutrientes, ¿no? Oxígeno para funcionar correctamente, ¿sí? Si nosotros no tenemos una alimentación equilibrada, ¿qué me refiero? A todos los grupos de nutrientes, ¿sí? Porque esto de una buena alimentación, que esto lo hablaba hoy con los chicos, no es restringirme y no comer tal cosa, no, es comer todo, pero con moderación como corresponde. Eh, Favorece memoria y favorece aprendizaje, ¿sí? Además de que la alimentación es importante para la salud, para las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Pero hay algunas enfermedades que pueden afectar la memoria, como el Alzheimer, dijimos, las demencias, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos de cráneo, las epilepsias, las depresiones. ¿Sí? Bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Pues miren que sigo hablando como loca yo. Bien, no hablo más. Nos vamos a aprendizaje entonces. Esperen que se me comparta. Ahí se va a compartir. ¿Sí? Vamos a ver el aprendizaje. Hay distintos tipos de aprendizaje que ya los vimos, ¿sí? Solamente que los vamos a decir, a repasar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque lo vimos anteriormente cuando hablamos de las diferentes corrientes del psicoanálisis, de la Gestalt, del conductismo y demás. Entonces, el aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona adquiere o modifica, ¿sí? Conocimientos, habilidades, conductas, valores, actitudes, como resultado de nuestra experiencia, de nuestras prácticas, del estudio o de la interacción con el ambiente, ¿sí? Ahora, gracias al aprendizaje, ¿sí? Las personas
pueden adaptarse a nuevas situaciones, pueden resolver problemas, pueden desarrollar capacidades a lo largo de su vida, ¿sí? Y a diferencia, por ejemplo, a ver, de los reflejos o, o de las conductas innatas, el aprendizaje que implica un cambio relativamente permanente en la conducta o en la forma de pensar, ¿sí? Por ejemplo, un niño que aprende a atarse los cordones, ¿sí? O por ejemplo, un adolescente que aprende a usar una computadora, ¿sí? Entonces, el aprendizaje tiene varias características que son importantes. Una que es un proceso continuo que dura toda la vida, ¿sí? Nunca dejamos de aprender, ¿sí? Lo que pasa es que cuando somos más grandes ganamos experiencia nada más, ¿sí? Pero nunca dejamos de aprender, a lo mejor con otra velocidad cuando somos un poco más adultos, pero seguimos aprendiendo siempre. También que produce cambios relativamente permanentes, como les dije, en la conducta, que se adquieren mediante experiencias y prácticas. Y el aprendizaje depende de la motivación, del interés de la persona, ¿sí? Porque cuanto algo más nos motiva y nos interesa, más ganas nos da de aprender. Cuando tenemos que aprender algo por la fuerza, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta comprenderlo y entenderlo? ¿Sí? Pero cuando algo te apasiona, te motiva, es distinto, ¿sí? Y también el aprendizaje está influenciado por factores tanto biológicos como psicológicos, como familiares, sociales y culturales, ¿sí? Y muchas veces el aprendizaje puede ser o consciente o inconsciente, ¿sí? No siempre es consciente, ¿no? Porque, ¿cómo se va a producir el aprendizaje? Para aprender, digamos, intervienen funciones cognitivas. Una es la atención, que es el primer paso para aprender, ¿no? La atención. Si una persona no presta atención, difícilmente podrá incorporar información nueva, ¿sí? El otro es la percepción, que consiste en interpretar la información que recibimos por los sentidos, ¿sí? Por eso uso mucho la filmina, ¿sí? No solamente que me escuche, porque la persona organiza los estímulos y da un significado. La memoria también, obviamente, en el aprendizaje, almacena, recupera la información aprendida. Sin memoria no existiría el aprendizaje, vamos a decir así. La motivación que la nombré recién, el interés o el deseo de aprender, porque una persona va a aprender mucho mejor cuando la actividad resulta significativa o útil, ¿sí? Y la práctica, chicos. La repetición fortalece el aprendizaje, ¿sí? Cuanto más se practica una habilidad, más automática se vuelve esa habilidad, ¿sí? Ahora, en esta parte, ¿sí? Tenemos los diferentes tipos de aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje clásico, respondiente o pavloviano, que es el tipo de aprendizaje asociativo, que es descubierto por Iván Pavlov justamente, que en este tipo de aprendizaje, ¿se acuerdan? El estímulo neutral se asocia con el estímulo incondicional, que provoca una respuesta incondicionada, ¿sí? Que después de repetidas asociaciones que hacía el estímulo neutral se convirtió en un estímulo condicionado, que provocaba una respuesta condicionada, que era el famosísimo experimento que hizo Pablo con el perro, donde el sonidito de la campana, ¿se acuerdan o no? Que le prestaron atención. Que el sonido de la campana, ¿sí? Se asociaba con la representación de la comida, haciendo que el perro salivaba. Pero con el tiempo, el perro que hizo empezó a salivar al escuchar la campana, incluso sin la presencia de esa comida, ¿sí? Después estaba el aprendizaje instrumental, operante o cirquiniano, que en realidad es un tipo de aprendizaje desarrollado por Skinner, ¿sí? Que se basaba en el uso de refuerzos, tanto positivos como negativos,
y castigos para aumentar o para disminuir la posibilidad de que ese comportamiento se repita, ¿sí? Y el ejemplo era el ratón o la rata en la caja de Skinner, ¿sí? Que aprendía a presionar, ¿se acuerdan? Una palanca, que era el comportamiento, para recibir comida, que era un refuerzo en ese caso positivo, o para evitar una descarga eléctrica, que era el refuerzo negativo. Luego está el aprendizaje espontáneo por instinto o reestructuración del campo, que lo vimos recién, propuesto por Kohler, ahí está, perdón, donde el aprendizaje por instinto implicaba la reestructuración súbita y directa del campo perceptual para resolver un problema, que es un tipo de aprendizaje que ocurre sin ensayo y error, que se basa en la comprensión repetida de la situación, que era el caso del experimento de los chimpancés, ¿sí? Y después está el aprendizaje imitativo, ¿sí? Que ocurre observando y replicando el comportamiento de otro, que ese fue Bandura, Albert Bandura, que fue uno de los principales teóricos, ¿sí? De ese tipo de aprendizaje, que su teoría del aprendizaje social enfatiza mucho en la importancia de la observación, la imitación y el modelado, ¿no? ¿Sí? Por eso es que hablamos de que los niños aprenden mucho por lo que observan en su círculo más cercano, ¿sí? Y está el aprendizaje por improntación, que es un tipo de aprendizaje que ocurre en un periodo crítico temprano de la vida, ¿sí? Donde se forma un vínculo duradero con un objeto o con un individuo, ¿sí? Que fue un concepto introducido por Lorenz, ¿sí? Y el ejemplo que él daba era el siguiente. Los patitos, cuando nacen los patitos, siguen al primer objeto en movimiento después de nacer, que normalmente es la madre, ¿sí? Y así forma un vínculo duradero con ella. ¿Bien? Ahora, lo que me falta, que lo vamos a ver la clase que viene, que con esto en realidad terminamos el módulo, son las emociones, ¿sí? Y que me lo voy a anotar acá, emociones. Y después vamos a hacer con lo que es, ahí te doy la palabra, tío, con lo que es el módulo número 3, que es salud mental, que ya lo tienen también en el campus. Dime, querido. No, el tema, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema es cuando no tengo los patitos en fila, ese es el tema. Dependiendo de por qué no están los patitos en fila, ¿sí? Eso hay que investigarlo un poco más, porque también puede ser por la memoria, ¿no? ¿Sí? O puede ser por el tipo de aprendizaje, o puede ser también por las emociones, yo diría. Yo diría que quizás tendríamos que esperar hasta la próxima clase para ver el tema de las emociones, ¿sí? Porque a veces se descarrilan esos patitos en fila, ¿sí? Y muchas veces creemos que esos patitos nos siguen atrás, ¿sí? Y muchas veces, a ver, ¿qué hacemos nosotros los adultos con esos patitos que nos siguen atrás, que por ejemplo nuestros hijos o los menores, ¿no? Uno trata de llevarlos siempre por el buen camino, pero después llega un momento de su vida, ¿sí? Que por más que uno lo haya criado de la mejor manera que uno pueda, cada uno toma sus decisiones. Y a veces esos patitos se desencarrilan, ¿sí? De lo que a uno le parece que está bien, ¿sí? Por eso somos todos seres diferentes. Ahí está para que anoten todos, también hay una teoría de Darío, la teoría del patito en fila. Perfecto. Sí, sí, a veces, bueno, a ver, chicos, vamos a ser muy sinceros. Todos alguna vez en nuestra vida nos descarrilamos y se nos fue el patito para algún lado, ¿sí? Eh, el tema es volver a encarrilar ese patito o ese cochecito. Eh, Creo que cada uno de nosotros tenemos valores y éticas que hemos aprendido desde muy, muy chicos, que tenemos que seguir siempre ese camino. A veces nos descarrilamos, sí, sí, nos descarrilamos porque a veces nos pasa que estamos enojados y ni siquiera pensamos lo que hacemos en ese momento. Y después decimos, a la pucha, ¿cómo metí la pata acá?
Y nos toca ir a pedir perdón, y no es fácil pedir perdón y disculpas, ¿sí? Parece una palabra súper simple, que no lo es, porque yo te puedo decir, sí, Shirley, te disculpo, pero es sin sentimiento esa disculpa mía. O ella me puede pedir perdón a mí, sin sentimiento, y no tiene sentido. Entonces, Sí, qué yo lo voy a, difícil. yo lo voy a pensar cuando me dijo el tema de la edad, lo voy a pensar, se voy a poner ¡Ay, no! ¿Para qué hablé ahora? No, no, no. Pero si debemos tener la misma edad y no sé qué me hago yo, más o menos, cerca de los 40. No, ¿qué más? Tanto más va a tener. Qué mentiroso que era. ¡Ah, qué lindo! Nieve. Acá, chicos, no. Acá humedad nomás. ¿Sí? Así que, bueno, les habilité, como les dije, el módulo. ¿Sí? La clase que viene terminamos esto de las emociones. ¿Sí? Ahí vemos si están encaminadas o no están encaminadas las emociones, que hay que saber. ¿Sí? Yo siempre insisto en esto, que muchas veces nosotros los niños pretendemos, ¿sí? Que comprendan y que manejen sus emociones, pero ¿quién le enseñó qué son las emociones? ¿O cómo se expresan las emociones? ¿A usted alguna vez en la vida le enseñaron cómo son las emociones, cuáles son, cómo se expresan las emociones? No. Entonces, ¿cómo sé si está bien la emoción? ¿Cómo la estoy expresando? ¿Cómo la estoy manejando? Imagínate un niño, y nosotros ya sabemos, obviamente, más o menos manejar las emociones, a veces no, pero imagínate un niño. Y después pretendemos que su frustración a lo mejor no la manifieste con grito, con llanto. ¿Y qué sabe el nene cómo se manifiesta la frustración? Para él es normal, con llanto, con grito, con pataleo. Es normal, ¿sí? A lo mejor uno tiene percepciones diferentes, por ejemplo, del amor, ¿no? Un niño también la puede tener diferente, dependiendo en el ambiente donde se crió y el amor que le dieron. Para él, a lo mejor amor es una cachetada y retarlo todo el día, porque es la forma de corregirlo, ¿sí? Y para nosotros es sentarnos, explicar, pasar el momento, un abrazo, un beso, un te quiero, ¿sí? Que depende también de cada uno de nosotros. Así que clase que viene vemos emociones, porque tenemos emociones primarias, emociones secundarias. Y motivación, me falta, ¿sí? ¿Bien? bien, bien, bien. Aparte de lo del amor, ya pasar a astrología ya. También me gusta, Sí, pero porque, ese sí, va para porque, otro, porque prometés la luna, que viste, un montón de cosas, viste. ese va para otro curso después, una parte hace. Nos vemos, chicuelos. Tengan un hermoso lunes, recién comienzo de semana, así que disfruten mucho y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Un beso enorme. Chao, chao.